Hoy es 13 de marzo de 2014. La fecha a muchas personas quizás no les diga nada, pero en realidad después de ver este video van a ver que tiene mucho que decirnos. No solo de ayer, sino del hoy y del mañana que está a la vuelta de la esquina. Soy Félix Ompanera, quédate, te va a interesar. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, y antes de hablar de la importancia del día de hoy, nos hace reflexionar en un 25 de diciembre. El 25 de diciembre. ¿Qué relación tendrá el día de hoy con el 25 de diciembre, la celebración de Navidad? Bueno, es estrecha, pero no nos han contado hasta ahora la verdad. Hasta ahora nos han hecho creer que Jesús nació el 25 de diciembre en un portal, bla, 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 ya conoce la historia, ¿no? Los magos, las estrellas, etcétera. ¿Por qué el 25 de diciembre? ¿Te lo has preguntado? Porque lo dice la iglesia, dirán algunos. En realidad, el 25 de diciembre se celebran o celebraban la mayor parte de las culturas antiguas el nacimiento del sol, el solsticio de invierno, mucho antes de que Cristo o Jesús de Nazaret llegara a la tierra. Esto tiene muchos siglos de anterioridad. El nacimiento del sol, el sol invicto o el sol invictus, como se conoce a esta celebración del 25 de diciembre, se asocia con la deidad del sol. No hay una cultura antigua, iniciática, mística, que dentro de sus deidades más importantes no tenga al sol. Aquí están incluso las mesoamericanas, absolutamente todas tienen al sol como una de sus más importantes deidades. Resulta que, como todos ustedes saben, pues Jesús de Nazaret en realidad no vino a fundar ninguna iglesia. Era de lo que más se quejaba, era de lo que más renegó contra los fariseos de su época. Ya hablaremos de esto más adelante, quiénes son los fariseos y por qué están tan actuales el día de hoy. Era lo que más renegaba él. No oren en comunidad, oren individualmente, no sean hipócritas, en fin. Bueno, todo eso decía el nazareno. No vino a fundar ninguna iglesia, porque si lo hubiera hecho, pues tampoco andaría con las sandalias y la túnica, que eran sus únicas pertenencias materiales, ¿no? Igual que los papas de ahora, incluyendo el actual. Resulta que pues su intención era justamente mostrar un camino de desarrollo espiritual. Y estoy hablando del Cristo histórico, no estoy hablando del Cristo bíblico, mucho menos del Cristo que nos ha pintado, que nos ha querido vender la Iglesia Católica AC. No va por ahí, de este que ha pues patentado como prácticamente como su logotipo, ¿no? Que no predican, que predican pero que no practican. No estoy hablando de ese Cristo, hijo de Dios, pero más aún, el hijo, el Dios mismo hecho hombre. No, hablo del Cristo histórico, del personaje histórico que existió, y ahí están los registros, ¿no? Resulta que los primeros cristianos, pues por supuesto que tampoco tenían una iglesia, una religión, un lugar instituida, pues, un lugar a donde orar. Simple y sencillamente adoptaron la enseñanza y la practicaban. Y bueno, pues trataban de llevar su enseñanza, ¿no? a otras personas. Eran perseguidos por el Imperio Romano, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, resulta que desde los tiempos de la dominación judía, cuando los judíos fueron esclavos de los persas, pues bueno, este sincretismo religioso, aunque los persas les permitieron tener algunos de su libertad de culto, cuando llegaron los romanos y sometieron a los persas sí trasladaron al Imperio Romano algunas de sus fiestas, y todas estas deidades romanas tienen buena parte de su sustento, tanto los persas, Babilonia, etcétera, ¿no? Resulta que había una fiesta importante para el dios Mitra, que era el 25 de diciembre. Todos los grandes dioses, todos los grandes iluminados,
hasta ese momento de la historia, había nacido un 25 de diciembre porque se les asociaba directamente con el sol. Curioso. Resulta que en el siglo IV, cuando el emperador Constantino, aquel que se unge a sí mismo como el gran emperador, hasta entonces no existía esa figura del gran emperador que tenía el derecho divino de llevar las riendas del imperio. Él prácticamente es el que inventa, el que funda la Iglesia Católica, ¿no? O sea, ve como una oportunidad de negocio muy importante y una oportunidad de manipulación ideológica a su imperio, el cristianismo adaptado, no el cristianismo original, porque pues a partir de ese momento y hasta hoy, los primeros anticristianos, no les voy a llamar anticristos, pero prácticamente es eso, ha sido la Iglesia Católica, es decir, los que hacen todo lo contrario a lo que Cristo enseñó, todo. En primera, negar su naturaleza, pues tan humana como la tuya, como la mía, ¿no? Pero bueno, resulta que esta oportunidad de negocio que ve el señor Constantino, este emperador, pues hace al cristianismo la religión del imperio. Y desde ahí, pues empieza todo esto que nosotros, por ejemplo, en América Latina conocemos también. Seguramente en algunas ruinas arqueológicas encontrarás las ruinas, porque están así, en ruinas, fueron destruidas, y encima o al lado la iglesia, el templo cristiano, ¿no? Simple y sencillamente el centro de la Ciudad de México, pues es una prueba de ello, ¿no? La cuna del gran imperio mexica fue prácticamente destruida y arrasada con su ideología, con sus deidades, con sus creencias, para venir a imponer las nuevas. Y hoy, bajo la catedral metropolitana, pues, y al lado, y en toda esa zona, bueno, pues ahí descansan las ruinas de lo que fue un gran imperio. Bueno, ¿por qué hacían esto? Pues es que, vamos, ¿para qué? Sería la pregunta correcta. Pues vamos, no necesitamos ser ningunos iluminados para poder saberlo, ¿no? Obviamente, la iglesia quería destruir todas esas deidades para imponer las propias. Lo mismo empezó a hacer con esta fecha. Destruir al dios pagano Mitra, con él, que no era más que una asociación directa con el dios Sol, para ponerle encima a Dios hecho hombre. Y ahora en esto es en lo que tienes que creer. Obviamente hoy, ¿quién sabe? Hoy en el siglo XXI, ¿quién sabe que antes se adoraron, se celebraron y se reverenciaron muchos otros dioses, o al sol en otras culturas? Nadie. Hoy todo el mundo habla de Navidad. Bueno, es más, ya ni siquiera hablemos de Navidad, ya ni siquiera hablemos de Cristo. Hoy se habla más de la celebración comercial, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Al final se desplaza las adoraciones paganas para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y se instituye el nacimiento de este nuevo ser, que es en el que, pues, el que ha llevado la bandera y el estandarte del catolicismo. ¿Okay? Por eso es que se celebra el 25 de diciembre la Navidad, aunque pues Cristo Jesús de Nazaret no nació en esa fecha. Precisamente nació un día como hoy, un 13 de marzo, y no nació en el año 0, ¿no? Pues es antes y después de Cristo, ¿no? Bueno, no nació en el año 0, nació 4 años antes. Nació 4 años antes. Nuestros calendarios están desfasados porque pues la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con sus flamantes decisiones, pues decidió hacer a un lado el calendario lunar, y hoy nos rige el calendario solar. De una u otra forma se sigue el culto al sol, en este caso a lo masculino. A lo femenino se le hace a un lado. Desde ahí empieza toda esta aversión de la iglesia por lo femenino. Pero bueno, por eso es que hay este desfase. En realidad Cristo nació 4 años antes de lo que dicen que nació, y nació justo en un 13 de marzo. Y muchos estarán diciendo, a ver, por lo que siempre pasa, ¿no? Cuando vienen a moverte lo que ya tenías establecido en tu cuadrito que llamas realidad, luego la negación y la descalificación, ¿no? Bueno, ¿de dónde saco yo que es el 13 de marzo? Sencillo.
muchos textos, muchos textos que lo avalan, pero quizás el que no deja lugar a dudas es Flavio Josefo. Flavio Josefo nació 37 años después de Cristo, muy cerca, muy cerca. Uno moría y el otro nacía prácticamente. Y es el más grande historiador del judaísmo de aquella época y de los orígenes y las raíces del judaísmo. Su obra es extensísima y la única vez en toda su obra que menciona un eclipse como referencia a una época histórica es cuando habla del nacimiento de Jesús de Nazaret, de Yeshua, como lo llaman los judíos, ¿no? Coincidía con la muerte de Herodes ese eclipse. Ojo, no confundan al Herodes que manda matar a los niños varones, no. El Herodes anterior, cuando muere nace Jesús, ¿ok? En esa época, la única vez que lo cita Flavio Josefo en su obra es ahí. Entonces, a partir de eso es que surgen una serie de estudios. Prácticamente en el siglo XVIII es cuando se incrementan y pues bueno, en la actualidad hay muchos investigadores, entre ellos algunos muy admirados como José Luis Parise, como Cristian Ceballos, etcétera, que bueno, han determinado todo esto o este escenario como el verdadero nacimiento de Jesús de Nazaret. Si se fijan, el 25 de diciembre está muy cerca del solsticio de invierno. Hoy nosotros lo celebramos el 21. Y pues este 13 de marzo está mucho más cerca del solsticio de primavera, al menos en el hemisferio norte del planeta. Todo esto no es casualidad, todo esto también está ligado con pues la tradición del culto al sol. Pero bueno, me dirán, gracias, ok, y luego, bueno, hoy 13 de marzo de 2014 también cobra cierta relevancia. ¿Por qué? Hace un año, justamente el 13 de marzo de 2013, asumió el cargo el señor Bergoglio, el cargo de jefe de Estado Vaticano, el Papa, ¿ok? El obispo de Roma. Bueno, no es casual que haya sido ese día justamente. No es casual que haya dimitido Benedicto XVI. Tampoco es casual que justo el 13 de marzo, el día del nacimiento real de Jesús, hayan puesto al que se dice, él lo dijo, y así apareció en todos los titulares del mundo ese día, es el Papa del fin del mundo. Él en el balcón de Roma, recién salidito del horno, dijo: parece que mis amigos los obispos o los cardenales fueron a buscar al Papa al fin del mundo, haciendo una referencia simpática si tú quieres, porque es bien campechano el Papa, una referencia geográfica. Argentina situado en lo que se conoce como el fin del mundo, sí, pero este juego de palabras no nada más hace referencia a lo geográfico, sino también a lo profético, y lo profetizado incluso por mismos sacerdotes católicos, y ni se diga por su Biblia, la Torá judía, y bueno, los mayas, y por absolutamente todas las culturas iniciáticas que han pasado por el mundo. Basta echar un vistazo para afuera, voltea a tu alrededor, ve las noticias, mira por lo que está pasando el mundo. Es un auténtico caos absoluto. El fin del mundo, por supuesto, nos lo quisieron vender todos estos farsantes de la New Age, como se va a acabar el mundo en diciembre del 2012, ya saben, ¿no? Se va a terminar el mundo, es decir, el mundo va a explotar, o va a chocar un asteroide con nosotros, o el sol nos va a aplastar, yo qué sé, se va a acabar el mundo. Incorrecto, obviamente esto lo hacen nada más para fomentar miedo, y el miedo es esa energía negativa que hoy mueve al mundo. Resulta que el fin del mundo se refiere al fin del mundo como lo conocemos, como hasta ahora ha funcionado. La política, la religión,
la ciencia, la economía y todos aquellos paradigmas que hasta hoy han ido moldeando al mundo van a dejar de ser quienes nos gobiernen. José Luis París se lo explica muy bien. Recomiendo que busquen en internet referencias sobre él, sobre su enseñanza. Pero estos 4 paradigmas que hasta hoy han regido el mundo son los que van a cambiar. Fíjense, el mismo nacimiento de la Iglesia obedece a estos paradigmas. El poder que da la política y la economía, que aparte nos dicen qué creer, y que hoy nos la cuentan como la ciencia y esta partícula de Dios que encontraron y que no es más que puras pavadas porque están buscando otras cosas de las cuales ya hablaremos, pero como la ciencia pues demuestra la existencia de Dios. Todo esto no es más que crearnos una realidad. Y tanto tú y yo y todos nacimos creyendo que esa es la realidad. Poco a poco los ojos de la conciencia se van abriendo y eso es algo propio de esta época. Y entonces nos vamos dando cuenta de que esa realidad no es la realidad, que la realidad la tenemos que crear nosotros. Es decir, no es que, bueno, entonces ahora no voy a necesitar ni la política, ni la economía, ni nada de esto. No, sí, por supuesto, pero ahora ya no dependo de ellos. Ahora yo genero lo que quiero que ellos aporten en mi vida, o el rol que ellos jueguen en mi vida, que son cosas bien distintas y de lo cual quizás en algún momento hablemos también. Bueno, resulta que seguramente han escuchado ustedes de unas profecías de un tipo llamado San Malaquías. Bueno, el tipo profetizó 111 papas desde que él vivió, los siguientes 111 papas de la historia. 111 papas más 1. O sea, no dijo, son 112. No, son 111 más 1. A cada uno, pues con estas metáforas que usan mucho los profetas, sobre todo en épocas en las que los perseguían y los quemaban, y ya saben, una cosa divina, ¿no? Promovida por quienes dicen se manejan por los preceptos de un tipo que vino a predicar amor. Pero bueno, en estas metáforas le asigna a cada uno de los papas, pues digamos que un destino, ¿no? Él profetiza qué va a suceder con cada uno de ellos. Bueno, ha sido el tipo, y ahí están también las referencias, nada más es cuestión de buscarlas, y si quieren en algún momento lo hacemos también aquí. 111 papas en los que a los 111 le atinó, y quiero decir le atinó por no decir atinó en su profecía. ¿Qué tal? El papa 112 en la lista es digamos, adjunto. 111 papas hasta Benedicto XVI. El 112, que no es 112 sino el más 1, el attachment en tu correo electrónico, es el más 1, es el señor Bergoglio, que decían iba a ser Pedro el Romano, el Papa Negro de Nostradamus. Se ha hecho mucho hincapié al Papa Negro. Bueno, era de raza negra, decían cuando yo era niño. Bueno, pues no fue de raza negra. Es que es negro porque de ese color es la túnica que utilizan los jesuitas, y este Papa es jesuita. Bueno, ok, ahí puede haber una coincidencia, sí. Es el Papa Negro por eso, de acuerdo. Pero el Papa Negro viene de Argentina. Argentina, que toma su nombre de la palabra griega argenta, plata. Argentina, pues ustedes lo saben, bueno, pues está junto al Río de la Plata. Bueno, ¿cómo es la plata? Blanca, brillante, hermosa, pero en cuanto la dejas, se convierte en negra. Y para limpiarla te platico, ¿no? Todo el brillo y la blancura en realidad es negro. Ahí hay otra referencia. Y no solo eso, hay algo más. Fíjense cómo están vendiendo la imagen de Bergoglio. Saben perfectamente bien en el seno de la Iglesia de Roma, porque ellos son unos de los encargados de llevar al mundo a un gobierno universal, esto que se conoce como el nuevo orden mundial, que no es otra cosa más que tener un solo gobierno en todo el mundo,
una sola moneda, una sola economía, solo ejército, fuerza pública, policía, ejército y una sola religión. O sea, todos los gobiernos se van a concentrar en una sola persona. Y ahí es donde podemos empezar a rascar temas de muchas otras profecías, ¿no? ¿Cuál sería la religión elegida? Qué difícil, ¿no? Los judíos van a decir, pues por supuesto que nosotros. Los musulmanes dirán, acá estamos. Y los católicos, pues no se quedarán atrás. 1.000 millones de fieles, ¿no? Bueno, fieles. ¿Cómo elegirla? ¿Cómo elegirla? El Vaticano siempre ha estado del lado del poder. Nació así, por intereses políticos y económicos, geográficos, etcétera, de un emperador. Fue el que realmente la inventó. Entonces, pues hasta ahora se ha manejado de esa forma, con halo de santidad, pero en realidad esa santidad demoníaca. Bueno, este blanco de la plata que nos quieren vender al Bergoglio fíjense todo lo que han hecho. No, yo no voy a usar todas las joyas papales. No, a mí déjenme mis zapatitos viejos, esos cómodos. No, tampoco quiero andar ahí con tanto dispositivo de seguridad. No, quiten el retrete de oro para posar mis nalguitas, ¿no? No, pónganme uno normalito. Todo eso está muy bien visto, ¿no? Se animó a hablar del homosexualismo, del papel de la mujer dentro de la iglesia. Ha tocado puntos álgidos como el Banco Vaticano, como el aborto. Ya se animó también a hablar de el rol que debe jugar la iglesia en estos nuevos tiempos. Le han dicho el Papa revolucionario. ¿Y saben qué es lo peor? Que las masas dormidas, borregas, le creen. Porque creen en todo lo que sale en la televisión, por supuesto, ¿no? Creen todo lo que dicen los medios. Y es que ustedes ven al Papa en todos lados. Bueno, hoy, marzo de 2014, es la portada hasta de la revista Rolling Stone. O sea, de verdad es que es para botarte de la risa. ¿Por qué marzo? Porque se cumple un año de su gestión. Su gestión y su gestión. En la que nos han venido a vender con esta campaña de relaciones públicas mundial todo lo que se supone que está haciendo bien el hombrecito ¿no? No es más que un farsante, no es más que un fraude. La iglesia no está cambiando en su seno. No está pasando nada. Está diciendo lo que quieren escuchar con este afán de modificar un poco la imagen insalvable ya de la iglesia, en la que incluso él hasta ha hablado de los casos de pedofilia. Sí, no hay un puto cura en la cárcel. Uno de los culpables, no hay uno en la cárcel. Entonces, pues sí, cualquier político puede pararse a dar discursos. Todos lo hacen, todo el tiempo. Por sus hechos los conoceráis, dicen por ahí, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la iglesia? Nada. ¿Y saben qué va a cambiar? Nada. No va a cambiar nada. Porque este papa se disfraza de blanco, pero en realidad es negro. Ya hablaremos de los jesuitas. Y son los verdaderos hijos, que quiero elegir bien la palabra, pero bueno, son este ejército de obscuridad que está tras bambalinas, que no vemos, junto con los judíos sionistas, que son los que realmente dominan y mandan en el mundo. Lo veremos y les voy a mostrar todas las pruebas que hay hasta ahora que yo conozco y lo voy a argumentar. En fin, este tipo está aquí para jugar ese rol, pero hay algo mucho más allá. Decía San Malaquías que Bergoglio, bueno, que este último papa, el 1 después del 111 o el 112, si quieren llamarlo así, iba a ser Petrus Patronus. Ningún papa hasta hoy se puede llamar Pedro, ninguno, porque se supone que en él fue en el que se depositó la piedra para crear la iglesia, y entonces sería como ponerle a tu hijo, tú te vas a llamar Dios, ¿no?
O sea, sería absurdo. Lo hacen como un acto de humildad. Resulta que estos tipos, ninguno se llama Pedro. Ninguno se puede llamar Pedro. Había 2 o 3 por ahí, cardenales, aparte de Bergoglio, que tenían alguna relación con este Pedro, ¿no? En su nombre, en su escudo de armas, etcétera, y que se podía por ahí dilucidar por dónde venía el asunto. Bueno, vamos a tomar como base y armar todo este rompecabezas que parece que no está llegando a ningún lado. La nacionalidad del Papa, Argentina, que viene de Argenta, plata, blanco y negro. Ya hablamos de él, sí. El blanco que se pone, pero en realidad es negro. El blanco de su campaña inmaculada de relaciones públicas, pues tienen todos los medios a su favor, por supuesto, pero que en realidad se maneja por intereses muy oscuros de dominio, de poder, de control y de una guerra espantosa que viene, de la cual ya hablaremos. Hay otra cosa. Se dice, y por ahí se popularizó mucho, llegó a las masas el mensaje por medio de Dan Brown y su Código Da Vinci, que bueno, por supuesto Jesús no era célibe. Ese es un cuento también de estos evangelios hechos a la medida de los intereses del imperio, ¿no? Romano en su momento y hoy, bueno, pues el que le sigue. Sionista, por ejemplo. Jesús tuvo una esposa, y tuvo una esposa llamada María Magdalena, y tuvo descendencia. Esa descendencia tuvo que huir una vez que muere, y entre comillas Jesús en la cruz, tuvo que huir del lugar del conflicto, ¿no? De Jerusalén, huyen a Europa, protegidos y escoltados por aquel que dice la Biblia que bajó el cuerpo de Jesús en la cruz y que ofrece su, digamos, uno de sus, olvido la palabra, de los lugares donde enterraban a las personas que pertenecen a su familia, José de Arimatea, que era mucho más que el buen samaritano que ofrece un lugar para que metan el cuerpo de Jesús, del cual supuestamente resucita. Pues no, este tipo era también esenio, igual que Jesús, y bueno, pues era uno de sus padrinos. Él se encarga de llevarlos a Europa. Algunos llegaron hasta Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, la Britania, otros se quedan en Francia, entre ellos María Magdalena. Bueno, ya contaré esa historia, y ya contaré cuál es la primera iglesia que se funda en la historia. No es el Vaticano, y no es en Roma, te dejo el lugar para que lo asocies con eventos que se han dado últimamente o que se dan cada año ahí. Glastonbury, en Inglaterra. Bueno, esa es la primera iglesia que se funda. En Francia se queda María Magdalena con la descendencia, alguna parte, y bueno, pues de ahí no se sabe bien a bien dónde viene este hilo. Porque desde entonces, pues si hubo un hijo de Cristo o una hija, pues esos tuvieron hijos, y esos hijos, y esos hijos, y esos hijos, llevamos 2000 años con hijos, ¿ok? Se dice que ese es el verdadero Petrus, Pedro, ¿ok? La interpretación de la escritura, de la profecía que dejen sus escrituras Malaquías es esta: el verdadero Papa. Si ustedes revisan la historia, de verdad, es nada más cuestión de agarrar un libro, no muerde, neta, o ahí está internet también. Ha habido muchos antipapas en la historia del papado. Obviamente pues ha sido el centro del poder, ¿no? Llegaron a tener más poder que los mismos reyes. Ellos los ponían y los quitaban, los papas. Pues todo el mundo quería la curia, ¿no? Todo el mundo quería sentarse en la silla papal. Resulta que estos tipos, surgía uno, pero luego surgía otro, y se peleaban entre sí, se asesinaban unos a los otros, en fin. Lo que se dice es que tras todos estos papas oficiales en Roma, digamos, a la par o de manera paralela, ha venido también la descendencia verdadera de Cristo. Ahora, me dirán, oye, si estos son la descendencia verdadera de Cristo, estos son los que tienen el as bajo la manga, estos son los que han vivido bajo los principios reales del cristianismo, ¿no? De amarse unos a los otros, en fin, ¿no? De pues tener no tantos afanes en las cuestiones materiales, bla 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 bla.
Aquí viene mi interpretación personal y donde uno todos estos, o la pieza que une todos estos pedazos de rompecabezas. Bien, resulta que a la descendencia de Cristo se le conoce como los merovingios. Seguramente has escuchado el término. Ponle en Google merovingios y a ver la foto de quién te sale. La reina Isabel II y su descendencia también son descendientes de los merovingios. Ustedes habrán escuchado hablar de la iglesia anglicana. Bueno, no es más que una iglesia BTL, digamos, una iglesia que no se rige como protestante, digamos, pues sin serlo, que no se rige bajo los preceptos de Roma. Y esa tiene su base en Inglaterra. Ahí empiezas a entender el porqué de Glastonbury y de todo este linaje. Lo que puede pasar en esta época. A Bergoglio no le queda mucho tiempo, no le queda mucho tiempo. Va a ser un papado muy corto. La iglesia romana, y ahí está también en la escritura de Malaquías, pero también lo dice Nostradamus y lo dijeron muchos profetas. La iglesia romana se va al carajo, va a caer. La creencia, algo va a pasar muy importante que denuncia a estos tipos. Miren toda la sarta de mentiras que les han contado, y aquí está la manera que tenemos para comprobarlo. Tiene que ser alguien muy poderoso para que haga eso. Se dice que es la verdadera descendencia. El Papa viste de blanco, hay un Papa negro. ¿Ya entiendes también la relación? La plata, el blanco y el negro, ¿ok? El Papa viste de blanco, Bergoglio, pero va a salir un Papa negro, que es el que va a decir la verdad sobre todos estos. Y el golpe va a ser tan devastador que la iglesia se va a ir al carajo. Miren, no sé si se vaya al demonio la institución como tal, pero sí la credibilidad de las personas. Y con eso pierden absolutamente todo su poder. Bergoglio tiene en sus manos la grandísima oportunidad histórica de decir: señores, yo me voy a encargar de hablar, no nada más de dar discursos, sino en realidad voy a hablar del verdadero Cristo, del histórico. Y voy a empezar a llevar a las grandes masas su palabra, su enseñanza, que va mucho más allá del amor. Lo que Cristo vino a decir es: señores, no necesitamos a la religión para poder crear nuestra propia realidad. Nosotros somos dioses, punto. No necesitamos el intermediario y la ideología estúpida. Nosotros somos dioses. En eso podríamos centrar la enseñanza paso a paso ahí ya no me atrevo a decirle Jesús, sino Cristo. Cristo, el que se unge a sí mismo, ¿ok? No el que nace siendo la divinidad, sino el que decide ungirse, que eso es Cristo. Bueno, ese Cristo es el que ya enseña estos secretos que, bueno, los pueden encontrar en los mayas, en los hopis, en los egipcios, en los que me digas, ¿ok? Él es el gran profeta, ¿no? que viene a decirlo, y sobre el que se construyó toda esta mentira, pero esa misma enseñanza lleva siglos en la tierra. Bueno, Bergoglio podría ser el que dijera: dejémonos de estupideces y vamos a realmente hablar. Y entonces vamos a entrar a la nueva era, esta nueva era que empezó en diciembre de 2012, de conciencia, de luz, donde se caen todas estas viejas estructuras que hasta ahora determinaban nuestra realidad. Eso es la nueva era. Ojo, que no es lo mismo que la New Age, Chopra y El Secreto y toda esta bola de farsantes. No. Esto es un movimiento que surge por los intereses de quienes rigen el mundo para distorsionar y descalificar y distraer la atención de las masas en lo que verdaderamente importa. Le sumo el yoga y le sumo todas estas estupideces. Bueno, bien. Bergoglio tiene esa gran oportunidad. En una opinión particular, no la va a aprovechar. Es jesuita. Esos tipos
tienen otro tipo de intereses bastante oscuros, igual que el color de su túnica. ¿Qué sucederá? Lo que está profetizado es que entonces el Papa Blanco, que es Bergoglio, va a ser atacado por el Papa Negro. Y el Papa Negro es el que le va a decir, ¿saben qué? Esta es la verdad, no esta. Por lo tanto, se posicionará encima de lo que hoy es el Vaticano. Ya les di la clave hace un momento. ¿Quiénes son los descendientes directos de Cristo? ¿Ok? ¿Dónde están ahora los merovingios? ¿En dónde están ahora? En el trono de Inglaterra. ¿Quién puede ser otro que han venido preparando desde que nació para ocupar este lugar? Se llama Guillermo. Y es el que va a ocupar el trono en cuanto muera su abuela. ¿Ok? ¿Qué no se supone? Que el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra, además, no solo es el rey de la cabeza del reino, sino también de la iglesia ecuménica, de la iglesia anglicana, perdón. Entonces, ahí tienen la vuelta a la Edad Media prácticamente. El rey y el papa van a hacer lo mismo. No les quiero yo decir que como estos han sido descendientes directos de Cristo hayan hecho bien las cosas. En una interpretación muy particular, eso es lo que va a suceder. Y va a suceder muy pronto. Está sucediendo. El Papa Rockstar anterior, el Juan Pablo II, Karol Wojtyła, fue el que empezó con este ecumenismo, que no es más que empecemos a juntar, a decir que todas las religiones son la misma, con el afán de ir preparando la mente programable de las masas de que todos vamos a parar a una misma religión. Y fue el que se empezó a juntar con hacer actos públicos y demás con judíos, con musulmanes. Bueno, no, en la India le pusieron acá su madrola esa que se me olvida cómo se llama, aquí en el Tercer Ojo, y le hicieron una limpia aquí en México. O sea, era todas estas cuestiones religiosas, paganas o no, etcétera, pues él las empezó a acercar. Ahí empezó el trabajo. ¿Por qué despidieron rápidamente a Ratzinger? Que sí parece encarnación misma del Satanás, ¿no? Porque él empezó a decir, no, espérense, no. Este tipo que es de la extrema derecha vaticana, ¿no? La ala más conservadora, dijo, no, eso está muy peligroso. Momento. Las misas van a ser en latín, vamos a estar dando la espalda, como se hacía pues, en plena Edad Media, ¿no? El tipo está loco. ¿Cómo le dieron la espalda rápidamente todos los cardenales, ¿no? O sea, esto va con los planes. Y eso lo decía también Malaquías. Era la palma de olivo, el símbolo de Ratzinger. Pues sí, hoy florece, pero luego se seca y se va al carajo. ¿Cuánto duró? Así se fue. Así se fue. Para poner a y miren cómo está llevando la iglesia, bien buena onda, a todos lados, con todos los planes del nuevo orden mundial, hablando de economía, de moneda, limpieza del Banco Vaticano, promoviendo esta agenda gay y feminista del nuevo orden mundial, de la cual ya hablaremos, que no tiene nada que ver con cuestiones homofóbicas, ni mucho menos, ¿no? Pero es parte de una agenda todo esto. Y si no, pues échale un ojo a los Oscars y prendan la tele y ahí lo verán. Bueno, no importa. Al final este tipo podría ser el que cambiara la historia. Y el que dijera, por primera vez el Vaticano va a vivir bajo los preceptos cristianos. Se menciona mucho del anticristo. Bueno, el anticristo lleva viviendo en Roma 2000 años. Pero fíjense esta profecía del anticristo. Quizás él es el anticristo. Él, el Papa, y todo lo que simboliza el Vaticano, lo viejo, lo vetusto. Y va a llegar el nuevo, la segunda venida del Mesías. ¿Entiendes ahora? La segunda venida del Mesías, de la que tanto se ha profetizado. Pero ojo, se profetiza que hay muchos falsos Mesías, particularmente uno. Y es en mi interpretación, merovingio, que va a venir
a ponerse encima, y entonces con esta iglesia anglicana es la que van a dominar el mundo ideológico en este planeta. ¿Cuándo? Ahí es donde viene lo bueno. Para eso tenemos que hacer algunos otros videos que nos tienen que explicar otras circunstancias que se están dando en el mundo político, económico, militar, etcétera, pero no falta mucho. No falta mucho. Me animo a decir un año, 2015. Acuérdense de mí. Primero, la Gran Guerra, este año. Y después, el surgimiento del gran Mesías. Que nos han venido preparando. Bueno, hoy en el Reino Unido aman a Mr. William. Y cómo lo han puesto como el tipo entregado, trabajador, guapo, buena persona, hijo, qué buena onda. Aparte le generan a su antítesis, su hermano, ¿no? Que lo ponen fumando motas, un chavo normal, pero que lo satanizan, y a este como diciendo, miren, es el bueno. Y lo casan con una chica encantadora que siempre sale sonriendo, que no es nada pose, y etcétera. Y luego nace su hijo maravilloso, del cual nos lo anunciaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, de lo cual hablaremos muy pronto también. Ahí nos anunciaron la venida de ese chamaco y todo lo que hay detrás de esto. Cuidado, vienen épocas complicadas. Si me atrevo hoy 13 de marzo a hablar de ellas, o a empezar a hablar de ellas, es por esto que anuncié el 15 de enero. Este año es importante para un servidor, sí, pero también para poder transmitir información que ha estado escondida, que ha sido guardada, que ha sido relegada y que tenemos derecho a conocer. No con otro afán más que de que nos acompañemos en estos tiempos aciagos y que nos demos cuenta de nuestro verdadero poder. El poder interior reside, pues sí, obvio, perdonen ustedes, el poder interior, no, el poder del ser humano reside en nuestro interior, no en nuestra tarjeta de crédito, no en el automóvil que conduces, no en la etiqueta de tu ropa, no en los ladrillos que forman el lugar en donde vives. Eso es lo que nos hicieron creer y que nos tiene como nos tiene. Nuestro poder en primera nace de la información. Nuestra conciencia despierta cuando empezamos a ver verdades. Verdades a las que tenemos derecho a acceder. Hoy 13 de marzo se conmemora el primer aniversario del papado de alguien a quien muchas personas le está creyendo lo que está haciendo. Y créanme, no va a cambiar nada. Este es el último papa para los católicos. Va a surgir uno peor todavía. Peor. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana está viendo sentado en la silla su último papa. Y lo que viene no es para mejorar. No en la medida en la que nosotros lo permitamos. Porque eres tú, y tú, y tú, y tú, y tú que está viendo esto, y todos quienes están viendo este tipo de información, no con esta fuente, sino con otras muchas que existen, a las cuales te recomiendo que accedas también. Somos nosotros los que la vamos a cambiar. No va a venir un Mesías. Eso es la vieja era. No va a venir alguien que nos diga, un político, ella es por acá. O sea, no es Chávez, no es López Obrador, no es Fidel Castro, mucho menos Obama. No, no, nada de eso. No va a venir ni un político, ni un Mesías, ni un personaje bíblico. No. En esta era tenemos que hacer la chamba nosotros. Y eso implica sacarte de tu zona de confort. Esa es la mala noticia para tu ego. Pero para ti es que no importa, la buena noticia para ti es que no importa qué tan difíciles sean los tiempos, qué tan complicados esté el mundo en tu exterior, si tú en tu interior conoces, trabajas con las herramientas que tienes para crear tu propia realidad. Y eso es algo que nos negaron desde que apareció esta iglesia que ha gobernado el mundo hasta ahora con su ideología barata, distorsionada e inminentemente manipuladora para sus intereses. Pero le queda poco tiempo de vida.
este puente va a caer, decía la canción infantil. En fin, seguiremos hablando de este y muchos otros temas con ese afán de informarte, de compartir información. Y como me dijo justamente hoy en la mañana, me mandó una frase, Dulce Centella, a quien le mando un fuerte abrazo desde aquí, una frase de José Ortega y Gasset que decía, bueno, parte de tu enseñanza es decirle a los demás que duden, ¿no?, de lo que estás diciendo. Era otra la frase, por supuesto, pero bueno, en otras palabras es también transmitir la duda en lo que enseñas. Y eso es lo mejor. Escucha, procesa, quédate con lo tuyo y lo demás devuélvemelo. No me creas todo lo que estoy diciendo. Investiga. Te vas a ir de espaldas. Lo que estoy diciendo es la punta del iceberg. Lo que hay debajo, descúbrelo por ti mismo. Pero no nomás lo que hay debajo de toda esta maraña de información, sino lo que hay dentro. Muchas gracias.